Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el oasis donde las noticias del espectáculo se sirven jugosas, calientes y con la dosis perfecta de drama. Hoy, damas y caballeros, prepárense para un torbellino de emociones porque vamos a sumergirnos de cabeza en el universo de nuestro adorado Can Yaman. Ya saben que aquí les traemos lo último y lo mejor sobre este galán turco que nos tiene a todas suspirando. No hablamos solo de sus músculos de acero o de sus proyectos cinematográficos, que por cierto, están que arden, sino que también nos adentramos en su lado más humano, en sus experiencias, en los momentos que lo han moldeado hasta convertirlo en el hombre que conocemos hoy. Y hoy, mis queridas, vamos a hablar de un tema que Can Yaman ha mantenido celosamente guardado bajo llave, hasta ahora. Agárrense fuerte porque la primicia que les traigo es de infarto. Después de años de misterio y especulaciones, Can Yaman ha decidido abrir su corazón y revelar detalles inéditos sobre su primer amor. Sí, lo oyeron bien. El primer latido, la primera mirada que lo desarmó, la primera vez que sintió ese cosquilleo inconfundible que solo el amor puede provocar. Todo eso, hasta ahora un secreto impenetrable, saldrá a la luz. Gracias a una entrevista exclusiva con un prestigioso medio turco, hemos logrado desenterrar información jugosísima que estoy ansiosa por compartir con ustedes. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque esta historia viene cargada de nostalgia, pasión, y como no podía ser de otra manera, un toque de drama turco que nos encanta. Pero antes de que nos sumerjamos en este océano de emociones, quiero recordarles lo importante que son para mí. Si son nuevos en el canal, suscríbanse ya. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones y asegúrense de no perderse ni un segundo de la acción. Y a todos los miembros de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su lealtad y cariño. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el misterio del primer amor de Can Yaman. Durante años los medios han intentado, sin éxito, indagar en el pasado amoroso de Can Yaman. Se han tejido rumores, se han inventado historias, pero ninguna fuente había logrado confirmar la existencia de un romance significativo antes de su salto a la fama. Por eso, la revelación de Can en esta entrevista ha causado un verdadero terremoto en la prensa rosa. En la entrevista, Can se muestra vulnerable, sincero y dispuesto a compartir una parte de su vida que siempre había mantenido en la intimidad. Para entender esta historia, tenemos que retroceder en el tiempo, a la Estambul de su adolescencia, a los pasillos del liceo italiano. Imaginen a un joven Can Yaman, con el pelo más rebelde, la mirada aún más intensa y la energía desbordante que lo caracteriza. Un adolescente brillante aplicado con un futuro prometedor, pero también con las inquietudes y las ilusiones propias de su edad. Un chico que, como cualquier otro, soñaba con encontrar el amor. Fue precisamente en el liceo italiano donde conoció a Defne, el nombre que ahora resuena en todos los rincones de Turquía. Defne, la musa inspiradora, la dueña de su primer amor, la chica que le enseñó a amar. Hasta ahora su nombre era un secreto guardado bajo 7 llaves, pero gracias a la valentía de Can, por fin podemos conocerla. Según la descripción de Can, Defne era una joven de su misma edad, con una belleza natural que lo cautivó desde el primer instante. Rubia con unos ojos verdes que parecían 2 esmeraldas y una sonrisa que podía iluminar la ciudad entera, Defne era una estudiante brillante, apasionada por la literatura y con una sensibilidad artística que encajaba a la perfección con el alma creativa de Can. Defne era diferente a todas las chicas que había conocido, confiesa Can en la entrevista, con una emoción palpable en su voz. Tenía una inteligencia y una profundidad que me fascinaban. Era una persona muy divertida, espontánea y con una capacidad increíble para hacerme reír. Era como si me entendiera a la perfección. La conexión entre Can y Defne fue instantánea, como un flechazo directo al corazón. Compartían clases, se encontraban en los pasillos del colegio para intercambiar miradas cómplices y se reunían después de clases en la biblioteca para estudiar juntos. Las largas horas de estudio se convertían en conversaciones interminables, en risas compartidas y en el descubrimiento mutuo de sus sueños y aspiraciones. Poco a poco, la amistad se fue transformando en algo más profundo, en un sentimiento innegable que los envolvía por completo. La química entre ellos era evidente, la tensión palpable y la atracción irresistible. Se sentían atraídos el uno por el otro como 2 imanes, incapaces de resistirse a la fuerza de la atracción. Pero como suele suceder en las historias de amor adolescente, el camino no estaba exento de obstáculos.
Las inseguridades, los miedos y el temor a arruinar una amistad tan valiosa se interponían en su camino. Además, Khan y Daphne provenían de mundos diferentes, con realidades y expectativas distintas. Khan, hijo de padres divorciados, había tenido una infancia un poco más difícil y había tenido que luchar para alcanzar sus metas. Su determinación y ambición eran evidentes, pero también cargaba con las cicatrices de un pasado complicado. Daphne, por su parte, provenía de una familia más acomodada, con un futuro más asegurado y unas expectativas muy altas. A pesar de estas diferencias, el amor entre Khan y Daphne floreció como una flor delicada en medio de un jardín hostil. Durante meses vivieron un romance secreto, lleno de primeras veces, de besos robados en los rincones del colegio, de miradas furtivas y de promesas de amor eterno. Khan recuerda con especial cariño las largas caminatas que daban por las calles de Estambul, hablando de sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. Rememora las tardes que pasaban leyendo poesía en el parque, compartiendo sus versos favoritos y descubriendo nuevos autores. También evoca las noches que se escapaban para contemplar las estrellas desde la azotea del colegio, sintiéndose pequeños e insignificantes ante la inmensidad del universo. Fueron momentos mágicos, asegura Khan, con una sonrisa nostálgica en su rostro. Daphne me enseñó lo que es amar de verdad, me hizo sentir vivo, me dio la confianza para creer en mí mismo y me inspiró a perseguir mis sueños. Fue una persona fundamental en mi vida. Pero como les adelanté al principio, esta historia no es un cuento de hadas con final feliz. El destino, cruel e implacable, tenía otros planes para Khan y Daphne. La felicidad no estaba destinada a durar para siempre. Lamentablemente el romance entre Khan y Daphne llegó a su fin de una manera abrupta y dolorosa. Las presiones familiares, las diferencias sociales y las expectativas del futuro se combinaron para crear una tormenta perfecta que acabó por destruir su relación. Según relata Khan, los padres de Daphne no aprobaban su romance. Consideraban que él no era el chico adecuado para su hija y temían que su relación pudiera afectar su futuro académico y profesional. Querían para Daphne un futuro brillante y prometedor, y no creían que Khan pudiera ofrecerle eso. Presionada por su familia, Daphne se vio obligada a terminar su relación con Khan. Fue una decisión desgarradora para ambos, una despedida dolorosa que dejó una profunda cicatriz en sus corazones. A pesar del amor que sentían el uno por el otro, Daphne priorizó los deseos de sus padres y se alejó de Khan. Fue un golpe muy duro para mí, confiesa Khan, con la voz entrecortada por la emoción. Sentí que me arrancaban una parte de mí. Estuve muy triste, deprimido y desconsolado durante mucho tiempo. No entendía por qué tenía que terminar así. Me sentía impotente y frustrado. La ruptura con Daphne marcó un antes y un después en la vida de Khan Yaman. Después de ese desamor, se refugió en sus estudios y en su carrera deportiva. Se graduó con honores del Liceo Italiano y luego ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Yeditepe. Durante esos años, se mantuvo alejado del amor y se dedicó por completo a construir su futuro. El dolor de la pérdida lo motivó a superarse a sí mismo, a demostrarles a todos que era capaz de alcanzar sus metas. Se convirtió en un estudiante brillante, en un deportista destacado y en un joven ambicioso con un futuro prometedor. Sin embargo, el recuerdo de Daphne nunca se borró por completo de su corazón. A pesar del tiempo y de la distancia, Khan siempre guardó un lugar especial para su primer amor. Su imagen permaneció grabada en su memoria, sus palabras resonaron en su mente y su recuerdo lo acompañó a lo largo de su vida. Ahora bien, aquí viene la parte más sorprendente de esta historia. Porque resulta que Khan Yaman ha revelado que hace algunos años, cuando ya se había convertido en un actor famoso, sintió la necesidad de saber qué había sido de la vida de Daphne. La curiosidad y la nostalgia lo invadieron por completo y no pudo resistirse a la tentación de buscarla. Después de alcanzar el éxito, sentí la necesidad de saber si Daphne era feliz, explica Khan. Quería saber si había cumplido sus sueños, si había encontrado el amor y si estaba satisfecha con su vida. Sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. La busqué en las redes sociales, intenté contactarla a través de amigos en común, continúa Khan. Pero no tuve éxito. Parece que Daphne ha mantenido un perfil muy bajo y no ha querido saber nada de mi vida. Respeto su decisión, pero confieso que me hubiera gustado saber de ella. Aunque no logró reencontrarse con Daphne, Khan asegura que no guarda ningún rencor hacia ella. Entiende las razones por las que terminó su relación y respeta su decisión de mantenerse alejada.
No la culpo por nada, afirma Khan. Entiendo que fue una decisión difícil, y que lo hizo por su propio bien. Siempre la recordaré con cariño y le deseo lo mejor en la vida. Espero que haya encontrado la felicidad que se merece. La revelación de Can Yaman sobre su primer amor ha generado una gran expectación entre sus fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de preguntas sobre Defne. Muchos se preguntan quién es Defne, cómo luce en la actualidad y si existe la posibilidad de que algún día se reencuentren. Algunos incluso han comenzado a investigar en las redes sociales y en los archivos del Liceo Italiano para tratar de encontrar alguna pista sobre la identidad de Defne. Hasta el momento, no han tenido éxito. Defne ha sabido mantener su anonimato y no ha dejado rastro en el mundo virtual. Su identidad sigue siendo un misterio para la gran mayoría. Can Yaman, por su parte, ha pedido a sus fans que respeten la privacidad de Defne y que no intenten contactarla. Él considera que esta historia pertenece al pasado y que no tiene sentido removerla. Les pido a mis fans que sean respetuosos y que no invadan la privacidad de Defne, suplica Khan. Esta es una historia personal que pertenece al pasado y no quiero que se convierta en un circo mediático. Ella tiene derecho a vivir su vida en paz, y no quiero causarle ningún problema. Sin embargo, el hecho de que Can Yaman haya decidido hablar públicamente sobre su primer amor demuestra que se trata de un recuerdo muy importante para él. Un recuerdo que lo marcó para siempre y que lo ayudó a convertirse en la persona que es hoy en día. Al final del día, todos tenemos un primer amor. Una persona que nos enseña lo que es sentir mariposas en el estómago, que nos hace creer en la magia del amor y que nos deja una huella imborrable en el corazón. El primer amor de Can Yaman, al igual que el de muchos de nosotros, fue una experiencia agridulce, llena de alegría y de dolor. Pero a pesar de todo, fue una experiencia que valió la pena vivir. Y ahora, después de tantos años de silencio, Can Yaman ha decidido compartir esa experiencia con nosotros, sus fans. Un gesto de generosidad y de sinceridad que apreciamos enormemente. Y hablando de sinceridad, quiero confesarles algo más. Durante mi investigación para este vídeo, me topé con un rumor aún más jugoso que no podía dejar pasar por alto. Al parecer, Can Yaman está trabajando en un proyecto secreto, una serie autobiográfica inspirada en su vida. Según fuentes cercanas al actor, la serie explorará su infancia, su adolescencia, sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y, por supuesto, su relación con Defne. La serie promete ser un relato íntimo y revelador de la vida de Can Yaman, con todos sus altibajos, sus triunfos y sus fracasos. Si este rumor se confirma, estaríamos ante un proyecto único y emocionante que seguramente cautivará a los fans de Can Yaman en todo el mundo. Una oportunidad para conocerlo aún más a fondo y para entender las experiencias que lo han moldeado hasta convertirlo en el hombre que admiramos hoy. Pero por ahora, esto es solo un rumor. Tendremos que esperar a que el propio Can Yaman confirme o desmienta esta información. Lo que sí es seguro es que la historia del primer amor de Can Yaman seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Una historia que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Y que incluso después de años, los recuerdos del primer amor pueden seguir vivos en nuestro corazón. Y ahora sí, después de este viaje emocional al pasado de Can Yaman, es hora de que vayamos cerrando este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y preparando este material para ustedes. En resumen, hoy hemos hablado del primer amor de Can Yaman, de su relación con Defne durante su adolescencia en el Liceo Italiano de Estambul. Hemos conocido detalles sobre su romance secreto, los obstáculos que enfrentaron y las razones por las que su relación llegó a su fin. También hemos hablado del intento de Can Yaman por retomar el contacto con Defne, de los rumores sobre una serie autobiográfica y de la importancia del primer amor en nuestras vidas. Es una historia conmovedora, llena de nostalgia y de emoción, que nos permite conocer a Can Yaman desde una perspectiva más humana y cercana. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia del primer amor de Can Yaman? ¿Les sorprendió alguna revelación en particular? ¿Creen que Can Yaman debería intentar reencontrarse con Defne? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor.
Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad y seguir disfrutando de las mejores noticias y chismes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Los quiero un montón y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, incluso después de años de silencio.